¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a hacer hoy día la clase que corresponde a las corrientes libertadoras del norte. La clase del día de hoy es la última clase que corresponde a historia. De ahí vamos a hacer geografía, de ahí cívica, de ahí persona familia. Nos quedan bastantes temas y recién estamos en julio. ¿Mm? Bien, vamos a empezar la clase dándole gracias a Dios, le vamos a agradecer. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos un plato de comida que llevarnos a la boca. Le vamos a pedir también que cuide a nuestras familias, a nuestros papitos. Le vamos a pedir que nunca nos abandonen, que nos ponga en nuestra mesa un plato de comida y también en la mesa de las personas que más lo necesitan, ¿no? ¿Han escuchado las noticias? Eso de la vacuna de Oxford. ¿Sí la han escuchado? Hay una noticia bien bonita que dice que hay una vacuna que está funcionando, que se llama de la Universidad de Oxford, hizo una vacuna y hasta ahorita los resultados están bien, ¿no? Entonces, si funciona bien, quizás el año que viene ya vamos a estar juntos, ¿no? En el colegio, yeah. No, no, no quiero volver, o si quieren volver, sí, quieren volver. En su casa se deben aburrir más que en el colegio. Se quejan del colegio, pero ahora que no están en él, me imagino que los van a extrañar más. Allá ellos que faltan, ¿no? Esos chicos que les gusta faltar del salón, ¿se acuerdan? Ya no van a faltar nunca el año que viene, espero, porque el año que viene terminan la primaria. Ya está, se acabó la primaria. Y de ahí secundaria, ¿no? Bien, hemos visto todo lo que hemos visto en la clase de historia que hemos visto, que han visto conmigo, hemos visto toda la parte de la colonia. Vamos a terminar la clase del día de hoy que corresponde a la historia del Perú, quinto de primaria, con la corriente libertadora del norte y cómo empieza la república, cómo van los problemas que va a tener la república. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. La clase pasada, recordemos, habíamos trabajado la corriente libertadora del sur. Habíamos hablado sobre San Martín, ¿no? El general don José de San Martín cruza los Andes desde el virreinato del Río de la Plata, ya no se llamaba así, se llamaba la República Argentina, cruzaron los Andes, dieron las batallas de Chacabuco y Maipú y con eso logran la independencia de Chile. Después, junto con un ejército, recolectan más personas, juntan más personas, chilenos, argentinos, ¿no? Van a venir hacia el Perú, van a desembarcar. Primero van a bajar en Paracas y después van a desembarcar en Huaura, donde va a ser el primer lugar donde van a proclamar la independencia. Después se va a dirigir hacia Lima y ya los españoles, el ejército realista, se había retirado hacia la sierra, perdón, hacia el Cusco, ¿no? Entonces Lima estaba sin personas, ¿no? sin militares. Entonces se pudo llevar a cabo la independencia del Perú en un proceso tranquilo, ¿no? Al menos la independencia en palabra. Las batallas las vamos a ver el día de hoy. Entonces, todavía no está la guerra, solamente San Martín se fue declarado protector, ¿recuerda la última clase? Y hicimos lo que había hecho San Martín durante el protectorado: medidas económicas, medidas políticas, medidas sociales, medidas culturales, desde la creación de la Biblioteca Nacional hasta ministerios. Le dio forma a lo que iba a ser la República. Eso hizo San Martín. El día de hoy nos quedamos en la última clase, en el encuentro. ¿El encuentro de quién? San Martín con Bolívar. San Martín se dirige hacia Guayaquil, que en ese momento era territorio peruano, y se encontraba ahí Bolívar, y le dice que lo ayude para la causa independentista, es decir, que había que venir hacia el Perú y derrotar a las tropas españolas, las tropas realistas que se habían atrincherado en la ciudad del Cusco, en la sierra. Entonces allí se iban a llevar a cabo las batallas. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? El día de hoy vamos a completarlo. Bien, la corriente libertadora del norte. ¿Por qué la corriente del norte? La del sur venía de lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. Nosotros lo conocimos así este año que hemos estado viendo la época de la colonia.
el virreinato del Río de la Plata se va a transformar en la República Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, la corriente libertadora del norte va a venir de lo que era el antiguo virreinato de Nueva Granada, que se va a transformar después en la Gran Colombia, que van a ser los actuales países de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, ¿no? Los países se van a construir en lo que eran las antiguas audiencias, ¿no? La audiencia, por ejemplo, la audiencia de Quito va a ser Ecuador, la audiencia de Bogotá va a ser Colombia, la capitanía de Venezuela va a ser Venezuela, la capitanía de Chile va a ser Chile, la capitanía de la audiencia de Charcas va a ser Bolivia. Entonces cada país se constituía sobre lo que era una antigua audiencia. Pero en el caso del Perú había algo bien particular. El Perú tiene dos audiencias, ¿no? Vimos que una de las consecuencias de la revolución de Tupac Amaru II fue la creación de la audiencia de Cusco. Entonces, aquí en el Perú habían dos audiencias, la audiencia de Lima y la audiencia del Cusco. Es un caso paradigmático en todas las independencias latinoamericanas. ¿Por qué? Porque no hubo ningún otro país que se construya sobre la base, un solo país de dos audiencias. Nosotros aquí la importancia, te vuelvo a repetir siempre eso, la importancia que tenía para los españoles el Perú, ¿no? En ese momento el Perú era la colonia favorita. Entonces todas las tropas estaban atrincheradas acá. Había venido, por eso es que todos se vienen hacia acá a libertarlo. ¿Por qué tanto interés? ¿No? ¿Por qué? Por la importancia, la relevancia que tenía en ese momento el Perú. Vinieron primero la corriente libertadora del sur, la clase pasada que vimos, hoy día la corriente libertadora del norte. Simón Bolívar, ¿quién fue? Era el que dirigía la corriente libertadora del norte. Él era un criollo venezolano que luchó por la independencia de los países americanos. Va a derrotar a los realistas en la batalla de Boyacá en 1819, que aseguró la liberación de la Nueva Granada, del virreinato de la Nueva Granada, lo que es hoy la actual Colombia. Segunda batalla que derrotó a los realistas, la segunda batalla de Carabobo, en el año 1821, donde va a liberarse, donde va a poder liberar a Venezuela. Y después la batalla de Pichincha en 1822. Al lado de General Sucre, aseguró la independencia de la Real Audiencia de Quito, que hoy era Ecuador. Como lo que les decía, ¿no? Que cada país se va a construir sobre la antigua base de una audiencia. Entonces, también eso denota la gran capacidad militar que tenía Simón Bolívar para poder dirigir ejércitos, no tan solo los dirigía, ganaba guerras, ¿no? San Martín, uno de los grandes generales de la historia americana, ¿no? Mire todas las batallas que se enfrentaba y siempre ganaba. Después Ayacucho y después Junín, y también la va a ganar. Las batallas de Ayacucho y Junín. En 1823, Bolívar llegó al Perú, donde se le otorgó el título de dictador supremo. En el primer enfrentamiento entre los ejércitos de Bolívar y de Canterac era el jefe del ejército realista, se va a producir en la Pampa de Junín el 6 de agosto de 1824, gracias a la intervención de la caballería de los húsares de Junín. Pocos meses después, las tropas patriotas se van a enfrentar al ejército realistas del virrey La Serna, el 9 de diciembre de 1824, en las Pampas del Aquino, en Ayacucho. En este enfrentamiento el ejército español va a ser totalmente derrotado. Entonces, no tan solo va a derrotar al ejército español en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, sino las dos batallas que va a llevar a cabo acá. La batalla de Junín primero, el 6 de agosto de 1824, y la de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Recordemos que el último virrey era La Serna, el penúltimo virrey era Pezuela, ¿no? Y anterior a él, Abascal. Y habíamos contado 40 virreyes en todo este lapso de tiempo que estuvieron los españoles en el Perú. Entonces, el último virrey
la Serna. La Serna va a huir hacia la sierra. Primero estaban en el Cusco, después va a ir hacia Ayacucho para enfrentarse en Pampas de la Quinua, que es un lugar que todavía hoy es un lugar turístico donde uno puede ir y se celebran ahí cada 9 de diciembre la celebración de la batalla de Ayacucho, porque es la última batalla que se va a realizar contra el ejército realista, el ejército español. Todos estaban atrincherados aquí en el Perú. Entonces, Simón Bolívar, ni siquiera Simón Bolívar se va a enfrentar. Simón Bolívar estuvo enfermo en la batalla de Ayacucho. Quien se va a enfrentar es el general Sucre. Sucre se va a enfrentar a el ejército español, pero el que comandaba era el general Bolívar. Entonces por eso es que ponemos a Bolívar como el que se encarga de la independencia del Perú. Entonces, este es el contexto, lo que está sucediendo, ¿no? Las tropas también españolas se habían dividido en dos. Inclusive había un grupo que ni siquiera, que se encontraba aquí en el Perú, gobernando era Pezuela. A Pezuela lo saca de su cargo la Serna y se coloca se va hacia el Cusco. Huye porque sabía que venía San Martín y las tropas no se querían enfrentar aquí en Lima. Y otro grupo, los chilenos, los españoles también se dividen en dos. Va a quedarse en Bolivia y ellos se van a enfrentar todavía después, en 1825, con las tropas del general español que se encontraba allá. Pero el problema va a ser que, el asunto va a ser que la principal hazaña por la cual se va a derrotar a los españoles va a ser la batalla de Ayacucho. Eso es lo que la historia nos dice, que con esta batalla se cierra el capítulo de la colonia. Ese para todo América Latina, ¿no? Va a ser la última gran batalla que se va a llevar a cabo entre patriotas. Patriotas son los que querían, se sentían americanos y que decían que nosotros no debíamos gobernar por nosotros mismos, y los realistas. Esto va a significar que la mayor parte de la población española se regrese a España. Entonces va a significar también, va a haber una serie de problemas. Ahora lo vamos a ver. Pero sigamos todavía con la guerra. ¿Cómo va a ser el territorio peruano a inicios de la guerra? Luego de culminar la lucha por la independencia, al igual que otros países, el Perú se formó como un estado. A este nuevo periodo se le va a denominar república. Es decir, lo que vamos a ver a partir de sexto de primaria es la república. Eso ya les expliqué en la primera clase de introducción. En cuarto de primaria veíamos los incas. En tercero de primaria veíamos las culturas desde nómadas y sedentarios hasta las culturas antiguas. Cuarto de primaria veíamos los incas. Quinto de primaria veíamos la colonia. Sexto de primaria veíamos la república. Vamos a ver cuando estemos el año que viene todo lo que va a concernir a la república. Entonces, a partir de este momento va a empezar un nuevo periodo que se le va a llamar la república. Nosotros hemos estado estudiando durante todo quinto de primaria el momento que se le va a denominar el virreinato o la colonia, cuando éramos una colonia de los españoles. ¿Cuántos virreyes había? 40. ¿Cómo era la organización social? Españoles, criollos, mestizos, lo sabemos todos, cómo era el sistema económico, cómo era la religión, todos los cambios que se introdujeron, cómo era el arte, quiénes eran los artistas. Hemos visto todo lo de la colonia. Ahora tenemos que empezar a profundizar más todo lo que hemos visto, que eso va a ser la secundaria. En la secundaria vamos a profundizar todas las culturas antiguas. Vamos a ver más cosas de los incas, vamos a ver más cosas todavía de las cuestiones de la colonia y de la república. Vamos a darle con todo. Con eso, cuando estamos en secundaria. Primaria estamos viendo todavía cosas no muy profundas, ¿no? Sabemos que estamos en primaria, entonces es menor el ritmo, pero tenemos que irnos preparando para lo que va a venir después, secundaria. Pero ustedes ya lo saben todo, ¿no? No van a necesitar nada, solamente recordarlo. Por eso lo tienen que estudiar bien. Tenemos también que ver historia universal. Ahí es cuando eso son cosas nuevas. Eso también es como importante. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Bolívar? Bolívar liberó los actuales países de
Venezuela, Colombia, Ecuador y comandó la corriente libertadora del norte. Bolívar es por eso se llama corriente libertadora del norte, porque es el norte del continente sudamericano. No es que vengan de Norteamérica, es del continente sudamericano la parte norte, así como del continente sudamericano la parte sur va a ser Argentina, Uruguay y Paraguay, que es de donde venía San Martín. De la parte norte, de lo que es Venezuela, Colombia y Ecuador, va a venir Bolívar. Tras vencer al ejército realista en Junín y Ayacucho, se va a firmar la capitulación, donde los españoles van a reconocer la independencia del Perú, ¿no? Entre comillas, ¿ah? Esto vamos a verlo bien cuando estemos en secundaria, porque no es hasta 1879 cuando recién los españoles acepten que el Perú es independiente. Vamos a ver que hay otra guerra más en 1866, el combate de 2 de mayo entre peruanos y españoles todavía. Pero capitulación de Ayacucho, se cierra un capítulo de la historia. Para eso lo estamos tratando de entender. En general, estamos cerrando el capítulo de la colonia. ¿Cómo se cierra? La batalla de Ayacucho. ¿Cuándo fue? El 9 de diciembre de 1824. La batalla previa, la del 6 de agosto de 1824, ¿en dónde? En Junín. A inicios de la República, el Perú estableció su frontera sobre la base de 3 principios: usi possidetis, libre determinación de los pueblos, y la acción civilizadora y conquistadora. Lo vamos a explicar ahorita, ¿no? Ahora, ¿dónde empieza y dónde termina el Perú? Antes no había el concepto de límite. Todo era España, todo le pertenecía a España. ¿Dónde empieza y dónde termina la audiencia de Lima, el virreinato del Perú, y empieza la audiencia de Quito, y dónde empieza la audiencia de Bogotá, no, la audiencia de Charcas? ¿Cuáles son los límites? No era necesario establecerlos así al milímetro, que en el paralelo tal, en el hito tal. No era necesario, porque todo era España. Entonces solamente se seguía por lugares, ¿no? Se decía que hasta la altura de Paita, por el norte, seguía recto, una línea recta hasta la selva, y de ahí Dios sabe por dónde. Por el sur, el desierto del Atacama, listo, se acabó el Perú. Pero ahora ya somos un país independiente. Perú es distinto que Bolivia, Perú es distinto que Colombia, Perú es distinto que Ecuador, Perú es distinto que Brasil. Entonces hay que establecer límites para que después no hayan problemas, ¿no? No, tú te estás pescando en mi zona, no, tú estás sacando las cosas de mi zona, tú estás en mi sitio, no. Entonces, como en el salón, ¿se acuerdan? No, ese es mi sitio, profesor. ¿Se acuerdan o no me se acuerdan todo lo que me hacían cuando estábamos en el colegio? No, se ha puesto en mi sitio, está sacando cosas de mi sitio. Ese es mi sitio. No, ponían ahí ustedes su línea. Eso es un límite. ¿Se acuerdan? Cuando se sentaban las carpetas de 2 y ustedes mismos agarraban la regla, medían ahí la carpeta, y en el medio de la carpeta ponían así una línea, y la línea la pasaban inclusive también por el lugar donde se sentaban, y todo era: esto es mío y esto es tuyo, ¿no? ¿Se acuerdan? Igual tenemos que hacer ahora con todos los vecinos. ¿Para qué? Para no estarnos peleando. Igual que ustedes. Ustedes lo hacían porque no querían pelearse. Bueno, para definir la frontera se van a emplear 3 principios jurídicos. El primer principio va a ser el del uti possidetis. Uti possidetis juris significa, se llama. ¿No? ¿Qué significa el uti possidetis? Lo que posees, lo que poseías, seguirás poseyendo. Supuso el reconocimiento de la posesión del territorio que cada país ocupaba en la época colonial. ¿Qué pasaba? Van a haber 3 principios distintos. Acabo de decir que como había que fijar fronteras, van a establecerse 3 criterios distintos. El primero es el del uti possidetis juri, el uti possidetis. El uti possidetis era un antiguo principio de la época de los romanos. Entonces, en la época de los romanos, cuando ellos conquistaban un lugar, el hecho de conquistarlos le daba ya la opción de que
pasara para ellos. Entonces se va a aplicar este principio jurídico porque está en latín. Ese utis possidetis significa lo que poseías vas a seguir poseyendo. ¿Qué significaba? Que lo que uno poseía en la época de la colonia, una vez que se independice, va a seguir poseyéndolo. Por ejemplo, si la región de Puno le pertenecía al Perú en la época de la colonia, en el momento en que empieza la república, Puno debería seguir siendo de Perú. Otro ejemplo, la región de Quito en Ecuador le pertenecía al país, no existía Ecuador, ¿no? Existía la Gran Colombia, el primer país que se va a formar, ¿no? Pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Entonces, una vez que se independice el virreinato de la Nueva Granada y pasa a ser la Gran Colombia, Quito va a estar dentro del el país que va a ser sucesor al virreinato de Nueva Granada, es decir, la Gran Colombia. ¿Me dejo entender? Lo que poseía antes en la época de la colonia, en el momento de la república, va a seguir siendo mío. Ese es el principio del utis possidetis. El segundo era el de la libre determinación de los pueblos, que se basó en respetar la voluntad de un pueblo expresada en un referéndum para pertenecer a un estado. Dos ejemplos. El ejemplo de Guayaquil, que lo di la clase pasada. Cuando se independiza el Perú y la Gran Colombia, Guayaquil pertenecía en ese momento al virreinato del Perú. ¿Qué va a pasar? Guayaquil va a decir no, yo quiero pertenecer a la Gran Colombia. Y los peruanos le van a tener que decir, está bien, vayan a la Gran Colombia. Pero otro ejemplo, Jaén, en Cajamarca. Cajamarca pertenecía en ese momento a la Gran Colombia. Cajamarca decía, no, nosotros toda la vida hemos sido de Perú. Entonces, una vez que se independizaron, la gran Jaén va a venir hacia el Perú. Entonces, se van a empezar a mover. ¿Cómo se va a llamar ese principio? La libre determinación de los pueblos. Es decir, si un pueblo no se siente a gusto con el lugar en donde lo encontró en ese momento la independencia, va a poder decidir si pasa a otro pueblo. Entonces vamos entendiendo dos, el del utis possidetis y el de la libre determinación de los pueblos. Y el tercero, la acción civilizadora y conquistadora, que conquistó en incorporar territorios nuevos y reclamar su soberanía, la selva. ¿No? La selva era un lugar que no tenía habitantes, que estaba despoblado. Entonces había que civilizar, conquistar los territorios de la selva y van a empezar a mandar colonos para que vayan y empiecen a colonizar estos territorios donde no vivía gente. Entonces vamos a encontrar tres principios. Utis possidetis iuri, el de la libre determinación de los pueblos y el de la conquista y civilización de nuevos territorios. El Perú independiente se va a formar sobre los territorios comprendidos por las audiencias de Lima y Cusco. Como les dije, es el único caso en la historia de la América española en donde dos audiencias van a ubicar un solo país. Todos los otros países se van a ubicar sobre las antiguas bases de una sola audiencia. Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia, ¿no? México, Argentina, Guatemala, todos una sola audiencia. Perú, dos. Así, durante el gobierno de Simón Bolívar, nuestro país se organizó en 7 departamentos: Lima, Junín, Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco y La Libertad. La mayor parte de población se va a encontrar en el sur andino. Ahora la mayor parte de la población se encuentra en Lima. En Lima vivimos 10 millones de personas. En esta época, el 60% de la población en los departamentos del sur andino. ¿Cuáles departamentos? Arequipa, Puno y Cusco eran los departamentos más poblados del Perú, ¿no? Entonces, La Libertad, por ejemplo, Trujillo, abarcaba toda la selva. Era un departamento enorme y después se va a ir
partiendo, miren, de 7 departamentos que teníamos en 1821 al momento de la independencia, vamos a tener ahora 24 y una provincia constitucional, ¿no? Se va a fragmentar cada vez más estos demarcaciones territoriales internas. Entonces ya hemos visto cómo se van a definir las fronteras y cuáles eran los departamentos con los cuales el Perú va a empezar su vida republicana. Ayacucho tampoco se llamaba Ayacucho, se llamaba Huamanga, ¿no? Junín sí, Lima sí, Huamanga, Arequipa, Puno, Cusco y Trujillo. Pero, ¿cómo? Ya, entonces ya sabemos internamente cómo estaba constituido el país, cómo se van a constituir las fronteras, de lo que hizo Simón Bolívar y lo económico. ¿Cómo era la economía? No tenemos que olvidarnos que la guerra de la independencia fueron eso, guerras. Y en una guerra siempre hay muerte y colapsos económicos. A este país le costó muchísimo su libertad. ¿En qué sentido? En el sentido en que va a tener que pagarlo con toda la prosperidad económica que teníamos durante la época de la colonia. Vamos a ver que durante la época de la República, lo vamos a ver el año que viene, sobre todo al inicio de la República, nos va a ir muy, pero muy mal económicamente hablando. ¿Por qué? Por las guerras de la independencia. Fueron costosísimas en vidas humanas, en costos económicos, en costos sociales, pero era algo que se tenía que hacer. Era importantísimo que nos independizáramos, pero nos costó un montón. Concluida la independencia, la situación económica del Perú era preocupante. Diversas actividades, como la agricultura y el comercio, se encontraban abandonadas. Como el Estado peruano no tenía ingresos, solicitó préstamos monetarios a Inglaterra, país que por aquel entonces era la primera potencia mundial. Además, tuvo que restablecer el tributo indígena, al que llamó contribución personal, ¿no? Inglaterra en ese momento era el Estados Unidos de la época. Ahora Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. En esa época el país más poderoso del mundo era Inglaterra. Perú le pide préstamos. ¿Para qué? Para poder empezar nuestra vida republicana. Porque necesitábamos dinero. Les acabo de decir, por las guerras, pero no solo por las guerras. Las grandes familias españolas que vivían aquí, que eran las que poseían todo el poder económico, una vez que el Perú se independiza, eran españoles, se van a regresar a España, entonces el Perú se va a quedar sin su clase dirigente. Recordemos que acá vivía toda una organización importante, no una organización burocrática, una organización de terratenientes, ¿no? De grandes tenedores de tierra. Entonces ellos van a decir, no, prefiero regresar a España, de donde ellos se sentían que eran realmente, y porque recordemos que acá habían españoles, muchísimos españoles, que eran los que estaban en los principales cargos de gobierno. Éramos gobernados por españoles, eran los únicos que podían acceder a los cargos públicos principales, eran los mejor educados. Ellos se van a regresar a España, lo cual va a significar para el Perú que va a perder todos los grandes capitales, las grandes fortunas van a regresarse hacia allá. Tenemos los problemas de la guerra. Encima toda la gente del dinero, que es la que invierte, ya no está. Entonces el Perú se encuentra en serios problemas económicos. ¿Qué va a pasar? Recordemos que cuando San Martín proclama la libertad, también proclama la libertad de los afrodescendientes y de los indígenas, que tenían que pagar un tributo. Una vez que empieza la república van a decir, ellos tienen que volver a pagar tributo porque no hay de dónde sacar dinero. Entonces el indígena siguió siendo el sector que era más castigado por el simple hecho de ser indígena, ¿no? Entonces era muy injusta la sociedad. Inclusive vamos a ver cómo hasta la época de Ramón Castilla, 1854, es el año en que recién este tributo se va a anular, ¿no? Pero la mitad
del siglo XIX van a seguir pagando los indígenas un tributo por el hecho de ser indígenas, que era muy injusto. La situación económica del Perú a inicio de la República. Y hay tres aspectos, en lo agrícola, en lo minero y en lo comercial. En lo agrícola, las tierras abandonadas por los españoles o confiscadas durante el gobierno de Bolívar pasaron a manos del Estado y se le entregaron a los militares y comerciantes que habían prestado dinero al Estado, ¿no? Entonces, una manera de pagar el alto costo que había tenido la guerra de la independencia era, se les pagaba con tierra que se les había quitado a los españoles, ¿no? Entonces, pero aún así se tuvo que pedir un préstamo, recuerden, a Inglaterra. Entonces la agricultura abandonada, no había capital, no había nada, ¿no? En la minería también, ¿quién se encargaba de administrar las minas? Eran los españoles. Se van a ir y no había capital para poder explotar las minas. Se concentró la minería en Cerro de Pasco y Cajamarca. Perú tenía tres grandes centros mineros, Cajamarca, Cerro de Pasco y el tercero va a ser en Potosí, el Alto Perú, pero Bolivia se va a separar del Perú. Entonces solamente nos vamos a quedar con Cerro de Pasco y Cajamarca. Va a enfrentar graves problemas económicos la minería, ya que los mineros no tenían el capital y pedían préstamos ¿a quién? A los comerciantes, acordando pagar con la producción de la plata. Si el minero no cumplía con pagar el préstamo, el comerciante se quedaba con la mina, ¿no? Entonces había una situación, la situación económica era atroz, ¿no? Bien complicada. Y por tercero, el comercio. Se exportaba plata, cascarilla, cuero, alpaca y lana de ovino. Se importaba, eso se exportaba, ¿no? Porque nosotros producíamos todavía, este es un país minero, había mucha plata, entonces eso es lo que se exportaba. Cuero, alpaca, lana de ovino, lana de oveja. ¿Y qué era lo que se importaba? Para las clases pudientes se importaba tejidos de lana y algodón. Y para las clases más populares, tocuyo y franela para vestirse, ¿no? Entonces, esta era la situación del Perú en lo económico. Hemos visto las fronteras, hemos visto las guerras de independencia, hemos visto lo que ha hecho Bolívar, hemos visto un montón de cosas el día de hoy. Ya saben la tarea que les voy a dejar su reloj de preguntas y les debo de estar entregando la semana que viene buenas noticias. Es semana de receso porque estamos en fiestas patrias, así que regresaremos la siguiente semana y esa es la semana en la cual vamos a tener la exposición. Entonces ya les voy a estar enviando en el transcurso de esta semana qué tema van a tocar cada uno y cuáles son los tiempos que van a tener, cómo es que voy a calificar. Ustedes ya lo saben, algunos me han estado escribiendo para ver cómo íbamos a hacer, pero ya no me alcanzó el tiempo para programar la exposición. Así es que la vamos a hacer cuando regresemos del receso después de fiestas patrias. Bueno chicos, con esto concluye historia. Ya saben que los extraño mucho, los quiero un montón, estoy pensando en ustedes y ya nos vamos a volver a ver pronto, ¿no? Dentro del próximo martes, después de que regresemos, vamos a estar comunicándonos por Zoom. Así es que ahí los voy a ver, ahí te voy a llamar la atención, te voy a estar jalando la oreja, no me has cumplido con presentar la tarea, ahí te voy a decir, a ti que me está mirando, sí, a ti. Cuídense mucho chicos, les mando un saludo afectuoso. Chao.